Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la percepción social. En un primer momento abordaremos el tema de la comunicación no verbal. ¿Y qué es esta comunicación? Es una comunicación entre individuos en la cual no hay lenguaje hablado, sino que se da a través de los gestos, expresión facial, contacto visual y el lenguaje corporal. La primera son las expresiones faciales. Cicerón decía que la cara es la imagen del alma y pues se ha visto que en el rostro se puede reflejar expresiones específicas. Se ha demostrado que desde temprana edad se puede identificar las emociones de rabia, miedo, alegría, tristeza, sorpresa y disgusto. También se ha tenido en cuenta si las diferentes expresiones faciales son universales o no. Pues se ha planteado que sí, varias investigaciones han demostrado que sí, aunque también se ha tenido en cuenta que puede cambiar su significado, depende de diferentes culturas y contextos. Por ejemplo, Carol y Roshan en 1996 planteaban un ejemplo acerca de, se le mostraba a una persona una imagen de un hombre con miedo, pero a la vez se les mostraba que estaban leyendo una historia sobre él en el cual se reflejaba ira. Entonces, después la gran mayoría, al ver esa imagen de la cara, de la expresión facial de miedo, ya no reflejan como, no lo decían como miedo, sino como ira. El segundo es el contacto visual. Dentro del contacto visual está tener un poco contacto, que esto hace que las personas, o bueno, percibamos a las personas como nerviosas, inseguras, poco amigables o que realmente no les agradamos. También está tener un buen contacto visual. En esto está la confianza, personas que se desarrollan en un ambiente también de seguridad, que se sienten seguros. Y está también la mirada fija, que suele ser incómoda. Por ejemplo, cuando alguien se queda mirando a una persona fijamente y la otra persona le dice que me mira. Entonces a eso va la mirada fija. Son los comportamientos no verbales en conjunto los cuales proporcionan información de los demás, relevando sus estados emocionales. Un ejemplo podría ser la postura que algunos bailarines toman al realizar el acto, la cual puede reflejar tranquilidad y felicidad o molestia y tristeza. Y por otro lado, otro ejemplo podría ser la postura que toma nuestro jefe al darse cuenta que llegamos tarde al trabajo. La reacción que tendríamos al tener contacto físico con alguna persona dependerá de la relación que se tenga con ella, ya sea amigo, familia o desconocido. También de la manera en que se dé, amable o tosca y el contexto en el que se presente. Un ejemplo puede ser el apretón de manos. Para muchas culturas genera una buena primera impresión, ya que es un valor activo y también un saludo. En el presente apartado del capítulo hablan acerca del engaño y la manera en cómo las señales no verbales influyen en este. Hablan del engaño haciendo referencia a los cambios que experimentan las personas cuando están mintiendo. Mencionan tres aspectos principales que son la postura corporal, el tono de voz y las expresiones faciales. Dentro de las señales no verbales encontramos cinco tipos. Las primeras son las microexpresiones, que son expresiones faciales que duran solamente unas pocas décimas de segundo y que son muy fugaces. Es decir, básicamente es como la reacción facial que tenemos después de un evento que provoca una emoción. La segunda señal no verbal es la discrepancia entre canales. Esto a qué hace referencia es cuando no se puede coordinar los canales, para la redundancia, entre lo que estamos hablando y lo que estamos expresando con nuestra cara. Se trata más o menos de cuando estamos diciendo algo y le estamos mintiendo a esa persona y no somos capaces como de mantener la mirada, como de mantener la misma postura, de no alzar el tono de voz.
y pues que esto no sea congruente con lo que nosotros estamos hablando. La tercera señal no verbal son los aspectos no verbales del habla y dentro de esta se encuentra aumentar el tono de voz de una manera frecuente cuando estamos hablando y engañando a la otra persona. La cuarta señal no verbal es un poco más física y se llama contacto visual. Es cuando cuando por parte de la persona se empieza a producir un mayor parpadeo, una mayor dilatación de la pupila y un menor contacto visual con la persona con la que se está hablando. Además de las señales verbales, en este apartado del capítulo se hablaba acerca de los factores cognitivos que influían en la detección del engaño. Entonces decía que puede que las expresiones no sean universales, pero que el reconocer esta puede ayudar en el saber cómo están las personas emocionalmente. Además, hablaba acerca del apretón de manos y decía que gracias a las investigaciones que se han realizado, este apretón de manos en las personas nos permitía como tener un inicio para conocer la personalidad de esa persona con la que estábamos hablando. Y por último, pero no menos importante, decía que si nosotros somos capaces de tener una buena atención a las señales no verbales de las demás personas, podemos conocer un poco más de ellas y podemos reconocer también el momento en el que nos están mintiendo, nos están diciendo la verdad. Describe cómo se usa el comportamiento de otros para inferir sus determinados rasgos, los cuales se ven reflejados a través del tiempo. Pero en ocasiones estos comportamientos están mediados por factores externos, los cuales influyen en los reflejos representativos de cada persona. En este caso podríamos dar un ejemplo de que determinadas situaciones no representan la personalidad de una persona. Por ejemplo, en un aeropuerto una persona va con mucha prisa y empuja a todo el mundo. Esto no quiere decir que esta persona sufra de ira, sino que va a perder su vuelo. Para determinadas personas que la están observando, esto quiere decir que esta persona tiene determinada personalidad, cuando realmente la situación da para que esa persona actúe así. Primero, tener en cuenta los comportamientos que fueron escogidos libremente y no los que fueron impuestos por una situación. Segundo, prestar atención a los efectos no comunes, los cuales son los cuales son producidos por una causa particular y no por otras. En este caso sería un ejemplo de una persona que se fija en un aspecto de una persona, en el cual podría ser un aspecto físico y no en la personalidad o en sus ingresos. Tercero, eh, estos autores plantean que las personas se fijan más en la baja deseabilidad social, lo cual quiere decir que se enfocan en lo negativo y en lo individual, en vez de enfocarse en la alta deseabilidad social, lo cual quiere decir un aspecto agradable hacia los aspectos de la sociedad. Para analizar los datos, los psicólogos sociales utilizan los estadísticos inferenciales para analizar si la investigación se debe a la causalidad o al azar. Muy rara vez de estas investigaciones psicosociales se producen resultados consistentes. Algo muy común es que algunos estudios respalden ciertas hipótesis siempre y cuando ésta no haya sido confirmada. Por esto,
se presentan bastantes discrepancias porque la forma de abordar los distintos fenómenos varía según el investigador. Entonces esto da resultados diferentes, pueden ser similares, pero varían en algunas cosas. Teoría del foco de autorregulación. Se regula la conducta para obtener una meta determinada en el que el individuo se postula a dos perspectivas. Una, el foco de promoción. Se enfoca en la presencia y ausencia de resultados positivos, la cual lleva a los individuos a que se preocupen por identificar las hipótesis correctas sobre el mundo social, lo cual es determinado como asertivas. Y también para evitar los fallos, lo cual es conocido como fracasos detectados sobre una hipótesis verdadera existente. Otro foco es el foco de prevención. Se enfoca en los resultados negativos, lo cual se preocupa en primer lugar en rechazar las hipótesis que son falsas. Esto podría llamarse rechazos acertados. Y evitar la aceptación de hipótesis que son de hecho falsas, conocidas como fallos de alarmas. Los tipos de causales se dividen en factores personales, los cuales son los internos, y factores situacionales, los cuales son externos. También se entiende por causalidad la comprensión del comportamiento de una persona determinada de las razones, lo cual se compone por valores o creencias y deseos. ¿Listo?